Ahí tienen en imágenes la portada del libro Secreto de Estado, que es lo que va a estar presentando el día viernes, 20-30 horas, el doctor Nelson Castro, allí en España 415, Salones de Beck, va a estar allí haciendo la presentación. Y estábamos conversando, ¿no?, de todo lo que es esta serie de actores que involucran al poder, su salud, cómo reacciona la corporación médica principalmente, cómo reacciona el poder con la virulencia que lo hace y cómo reacciona muchas veces el periodismo, ¿no?, en este sentido, con sus ganas de informar también, ¿no?, porque en definitiva es nuestro valor agregado, tener una buena información, ¿no? Por supuesto. Ahora yo le hablaba de un tercer actor o de un cuarto actor en esta historia, que es cuando el colectivo social, aún a sabiendas de una circunstancia de salud que puede provocar una zozobra institucional, finalmente termina acompañando el proyecto independientemente de esto. Nosotros tenemos un caso en Bariloche muy reciente que tiene que ver con el ex intendente Alberto Icare. Tal vez usted escuchó la historia de Icare, porque tras el 2001 fue uno de los primeros intendentes que gana una comuna a partir de un partido vecinal, ¿no? Correcto. La última intendencia que logra fue imbatible en las urnas, hay que reconocérselo, más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre sus gestiones. Estaba explícito, clarísimo, que tenía un inconveniente de salud que iba a poner en serias dificultades la posibilidad de llevar adelante un mandato. Sin embargo, la gente acompañó y todo lo que se suponía que podía pasar sucedió. ¿Qué pasa allí? Bueno, es muy interesante lo que vos planteás, Mario. Y creo que lo que uno entiende allí es lo que generan las pasiones, a veces los fanatismos políticos, que son como todas las pasiones de cualquier tipo, ¿no es cierto? Es decir, lo racional queda a un lado. Y puede ocurrir que primero la gente no crea que a lo mejor lo que esté experimentando el funcionario en cuanto a su enfermedad sea tan grave como a veces lo dice, o a veces, como se lo desmiente, cree que finalmente lo que priva es la dementía. Porque hay una idea, y esto ha pasado, que cuando uno informa de esto, en realidad está o mintiendo o lo está haciendo con alguna intencionalidad secundaria, o está operando para el opositor. Correcto. ¿No? Sí. Y entonces esto sucede. Es muy complejo manejar el tema de las pasiones políticas, porque las pasiones políticas tienen un componente de irracionalidad muy fuerte, tanto la pasión positiva como la negativa. Porque si no, esta persona yo la adoro, haga lo que hiciere, yo la apoyo. O esta persona haga lo que hiciere, no lo quiere. Así que es un elemento muy fuerte que supera estas cosas. Por eso se generan estos hechos, ¿no es cierto? Es decir, hoy quienes legítimamente la quieren a Cristina y la apoyan, por supuesto que están enojados, me critican, bueno, te insultan en las redes sociales, es lo que pasa. Y los que no la quieren a Cristina dicen qué bárbaro, qué estupendo y demás. Nuestro trabajo de periodista es mostrar los hechos, se produzcan las reacciones que se produjeren, ¿no es cierto? Por eso yo, fíjate vos, Macri ha debutado con un tema médico, ¿no es cierto? Y yo decía, le digo, mire, esto es una demostración. Fíjate que debuta con un tema médico que pone en duda su viaje a Davos, que finalmente se tuvo que hacer, y es una demostración de que efectivamente el tema de salud del presidente es un tema de Estado, ¿no? Y es interesante lo que pasó, porque yo el otro día hablaba, bueno, la fractura de costilla, la fisura de costilla puede tener, con la hija, puede tener estas complicaciones, ¿no? Y entonces había algunos macristas así, ultra, que decían, no, Nelson, ¿por qué dice eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué esto, que aquello? Para que veas cómo es la pasión o el fanatismo político. Nuestra conducta es la misma ante cada caso, ante cada persona, se trata de quien se tratara. Hay algo muy fuerte, y justamente hablando de esto, que aparece en el libro cuando se menciona lo del famoso falso diagnóstico de cáncer, donde la reacción ante la crítica a un diagnóstico aparentemente equivocado, erróneo, o lo que finalmente se termine por explicar, fue, ¿pero cómo? ¿No están contentos que en definitiva no tenía cáncer? Sí, claro, ¿Cómo se puede ser tan malo? Claro. Es impresionante, pero cuando uno ve las declaraciones, era esa la respuesta oficial. Pero a mí me pasó, y por supuesto nosotros la reprodujimos porque forma parte de lo que es el libro, así como cuando hablamos del mal de Ubris, todo lo que generó, y en el libro van a encontrar las críticas que recibí de asociaciones profesionales, y por supuesto que como son hechos, constan en el libro. Eso fue un hecho también impresionante, que fue un papelón para la medicina argentina, Mario. Quiero decirte
que hoy en los congresos de patología, cuando se habla de patología tiroides, todavía se escucha alguna personalidad notable del mundo diciendo, por favor, cuando tengan el tema de la patología de cáncer de tiroides, no cometan los mismos errores de los patólogos argentinos. Pero esto no es algo que digo yo, me lo cuentan los patólogos, he visto mails y demás, digamos, de cosas que ocurren. Ese fue otro hecho que tiene que ver con esa idea, ¿no? Porque hubo gente enojadísima conmigo diciendo, pero ¿cómo usted cuenta esto? ¿Cómo? Bueno, porque fue la verdad, porque además fue un error perjudicial para la presidenta. La presidenta fue sometida a una operación inútil que nunca debió haber tenido como consecuencia de un error de manejo médico. Fue operada por médicos, todos los médicos que estuvieron involucrados eran médicos muy competentes, solo que no te puedo decir por qué, por lo que es el poder, porque, bueno, cometieron errores de procedimiento elementales. La patología tiroidea es una patología, voy con un término técnico y muy específica. Por eso hay patólogos que se dedican a la tiroides. ¿No es cierto? Es muy específica, muy traicionera. Y por eso exige lo que se llama la segunda opinión o la tercera opinión. Cosa que aquí no ocurrió. Y hay una cosa muy interesante, porque nosotros lo ponemos en el libro, una de las médicas, una citopatóloga, que trabaja mucho en estos cánceres, la doctora Lencioni, del equipo quirúrgico que lo operó la presidenta, alertó sobre eso. Dijo, yo no estoy tan segura que tenga un cáncer. Y sin embargo, se siguió adelante con algo inexplicable, porque además el cáncer de tiroides tiene una evolución lenta, es decir, se podría haber consultado, se podría haber postergado por, no iba a ser una postergación de 8 años, iba a ser por 1 mes, 2 meses hasta estar seguro de lo que estaba pasando y demás. Nada de eso se hizo y la presidenta fue sometida a una operación absolutamente inútil, una operación que es delicada, como es la tiroides, que le exige ahora un tratamiento de reemplazo de por vida. Se puede vivir, pero además el hecho fue que no solamente le sacaron la tiroides, sino los ganglios linfáticos. Los ganglios son estructuras importantes en el sistema defensivo del organismo, ¿no es cierto? Cosa que uno trata de conservar en todas las personas y la presidenta los perdió. Hay un elemento muy complicado cuando se analiza a los pacientes y cuando se tiene que dar información sobre los casos. Y puntualmente cuando se ingresa al terreno de la psicología y demás, porque parece que es todavía un terreno mucho más vedado a la intimidad del paciente y de hecho usted con mucha dificultad describe, con el poquito material que se tenía, esta situación del especialista en bipolaridad que la atendía, digamos, información a cuentagotas. En algún punto hasta le diría que parece lógico que sea a cuentagotas, pero por otro lado vuelve a aparecer esta cuestión de la importancia de que se esté hablando de un mandatario que está llevando adelante los destinos de una sociedad, ¿no? Efectivamente, ni más ni menos, ¿no es cierto? La bipolaridad no presupone ningún tipo de mérito para la persona, adecuadamente tratado, ¿no? Y fue todo un secreto, y yo ahí valoro, por eso lo hemos querido consignar en el libro, quien lo trabajó esto en primera instancia, que fue Franco Lindner, el colega de Noticias, que además también sufrió el escarnio y todo eso, y nosotros trabajamos en averiguar quién había sido el profesional, y cosa que Franco, digamos, mantuvo como secreto, porque era un secreto que él, un compromiso que había tenido con el doctor Lagomarsino, que lo mantuvo aún después de él fallecido, y obviamente una vez que nosotros lo dimos a conocer, él lo confirmó plenamente en un artículo en Noticias y demás. Así que, por supuesto, son todas cosas que además son tan ilógicas, son tan nocivas, en principio para la persona, porque vos imagínate una persona teniendo que estar ocultando una afección, teniendo que estar negándola, ¿no? Fíjate vos que la desmentida que da de esto la presidenta es una desmentida muy débil, ¿no? Cuando ella dice, bueno, ha habido una cloaca médica porque yo no soy bipolar y todo eso, y no ha pasado de ahí, realmente, ¿no es cierto? Digamos, habría toda una desmentida mucho más fuerte de no ser esto, que además fue técnica en todo caso, que fue confirmado no solamente por esto, sino por algunos colegas del doctor Lagomarsino, por médicos que trataron a la presidenta y por algunos médicos que formaron parte de la unidad presidencial. Es decir, la confirmación es muy amplia en relación a esto.
¿Es el aspecto de la salud la incógnita mayor que deja esta presidencia? ¿O aparecen otros elementos donde tampoco se ha sido claro? Digo, estuvimos años esperando la ratificación o la desmentida del tema del título. Sí, O sea, permanentemente hubo como actitudes que fueron complicando el vínculo, especialmente con los medios de comunicación. Mira, hay todo un tema, porque por supuesto algunos exfuncionarios del kirchnerismo terminado el gobierno hablaron, ¿no? Y te cuentan, ¿no? Claro. Y entonces Los heridos que quedan. te dicen, no, pero nosotros los que más lo sufrimos fuimos nosotros. Digamos, porque por supuesto ustedes tuvieron manifestaciones públicas de lo que eran las expresiones públicas de la presidenta. Desde ese punto de vista, lo que en lo personal llamamos los aló presidenta fueron muy, muy útiles para corroborar muchas de estas conductas de la presidenta, ¿no es cierto? Ayudaron mucho fueron elementos indiciarios muy importantes. Entonces, algunos funcionarios han dicho, no, pero ustedes no conocen lo que pasó puertas adentro, lo que pasaba puertas adentro con las conductas de la presidenta, los malos tratos, los gritos, las situaciones, las resoluciones ilógicas, las cosas inexplicables y demás, ¿no es cierto? Así que esto yo lo marco como un elemento de peso, es decir, esto pesa en lo que es la forma de ejercer el poder. Una de las características del síndrome de Ubris, que tanto enojo produjo, el síndrome de Ubris es un mal del poder político, económico, religioso, sindical. Me da mucha gracia porque aún hoy sigo escuchando gente que dice esto no existe, lo cual te alarma, sobre todo cuando se trata. Zaffaroni, en la defensa que hizo del juez Axel López, llegó a decir, bueno, miren cómo son los medios de comunicación, que hasta un comunicador llegó a inventar un mal a la presidenta. Un disparate. Cuando dice un hombre como Zaffaroni, voy a decir, pero por favor, lean, si no revistas científicas médicas, Google. ¿Cuánto menos? Cuanto menos. Entran ahí en Google, lean, cuanto menos. No vayan a los artículos. Nosotros además ahí en el libro mencionamos un artículo fundamental, apareció en una revista científica de gran nivel internacional, la revista Brain, donde está toda la explicación del síndrome. Digo, pero para el que no vaya a la revista médica, porque hay que entrar en revistas médicas, vayan a Google directamente, ¿no es cierto? Bueno, una de las características del síndrome de Ubris, sobre el cual hay mucha literatura médica creciente, y hay una sociedad Daedalus en el Reino Unido y Gran Bretaña que se dedica al síndrome de Ubris y que todos los años hace un simposio sobre el síndrome de Ubris, con casos que aparecen de distintos niveles del poder. Bueno, una de las características, o el primer, digamos, síntoma, es que la persona que ejerce el poder cree que es el centro de la historia y que la historia casi ha comenzado con ella. Entonces, vos pones el síntoma y pones las conductas de Cristina Fernández de Kirchner y no hace falta explicar mucho más, ¿no es cierto? Digamos, de una persona que efectivamente ha creído que es el centro, durante su poder que era el centro de todo, y con esta idea del kirchnerismo de que la historia de la Argentina empezó en el 2003. Digo, lo explico en estos términos para que veamos lo concreto de lo fácilmente demostrable con hechos de estas cosas que afirman sus médicos. Porque quiero decir esto una vez más, quienes han coincidido en que padecía esta enfermedad, este mal, digamos, del poder, fueron sus médicos. Igual es una descripción de un síntoma que parece aplicarse colectivamente. A muchos, por eso digo, es un mal del poder. Claro. Solo que cuando se aplica a quien es ni más ni menos el presidente de la República, puede decir, ah, caramba. Tiene consecuencias, ¿no es cierto? Y efectivamente tuvo consecuencias. Solo la metodología del gobierno de Cristina, una mujer que no consultaba con nadie, no tenía reuniones de gabinete, no hablaba, es decir, era una cosa muy radial, uno a uno, ¿no es cierto? Te marca toda una actitud de... No, todos los mandatarios han tenido mesas chicas, solo que esta era particularmente chica. Todo ¿no? era chico, Sí, no sí, había mesa grande. O cada tanto escuchás otras voces, ¿no es cierto? En otra de sus publicaciones usted hizo un repaso justamente por el tema de la salud de los presidentes a lo largo de muchas presidencias. ¿Hay algo en particular en el modo de reaccionar que ha tenido el kirchnerismo o la presidencia de Cristina Fernández puntualmente que la diferencie del resto? Tal vez el elemento, Mario, y eso sí doy un
un elemento... Haciendo el rol de la comunicación y el acceso a la información era otro, ¿no? Este es el elemento. Así que yo, digamos, quiero ponerlo esto de manifiesto, ¿no? La comunicación era otra, el acceso a la comunicación era otro. Por lo tanto, digamos, en esta situación, digamos, primero, Cristina tuvo un nivel de casuística importante, de patologías muy delicadas. Y segundo, el acceso a la información fue distinta porque además, te repito, apareció una actitud diferente de varios de sus médicos tratantes. Hablaron. ¿No es cierto? En otros casos, la cosa fue mucho más difícil y compleja. En muchos casos, los médicos hablaron, y sobre todo hablaron cuando veían que nosotros teníamos una información cierta de lo que estaba pasando. ¿No es cierto? Y que efectivamente veían lo que generaban las conductas de Cristina Fernández de Kirchner, que en muchos casos comprometía sus prestigios médicos. Una de las cosas fue lo que pasó con la tiroides. Cuando Cristina tiene el hematoma subdural, un paciente que tiene un hematoma subdural, como un hallazgo, como fue el de Cristina, en general se queda en observación en el instituto médico en el cual está. Si vos fueras mi paciente y te encontraron un hematoma subdural, como fue en la presidenta un sábado a las 6 de la tarde, yo digo, mira, te vas a quedar acá en observación. Vamos a tenerte en observación, total. Si está todo bien, está todo bien. Cristina no quiso quedarse y produjo tal nivel, tal revuelo, que se fue a la Quinta de Olivos. Al día siguiente, ya después finalmente, esto me daba gracia porque cuento algo que pasó. Muchos de los que nosotros cuando narramos lo que pasó, que dijimos Cristina a la mañana siguiente se despertó y empezó con un adormecimiento del brazo izquierdo, y entonces, por supuesto, se espantó, se asustó, tuvieron que llamar a los médicos de urgencia y demás y planear la operación, ¿no es cierto? Esto que nosotros cuando lo contamos en su momento también generó enojo, para decir, no, ¿qué estás diciendo que no es así? ¿Qué estás diciendo? Finalmente ella se reconoció que había sido así. Y eso generó un riesgo enorme para ella y también, desde el punto de vista de los médicos que la trataban, generó una situación crítica, porque muchos especialistas le decían a esos médicos, pero ¿cómo dejaron ir un paciente así? Y tratándose ni más ni menos del presidente de la República, de la presidenta, ¿cómo no la tuvieron en un lugar médico, en observación, para ver qué era lo que pasaba, por las dudas? Y del otro lado dirían, ¿y cómo contener a un paciente así? Efectivamente. No, pues digo, lo que genera el poder, el temor que genera. ¿Te das cuenta? Entonces, en muchos casos, puso en riesgo a los prestigios de los médicos también, que no se veían apoyados por la unidad médica presidencial en cuanto a privilegiar lo médico por sobre lo político. Que esto es uno de los problemas que termina afectando la salud de la presidenta. Es decir, Cristina corrió riesgos que un paciente normalmente atendido por esos mismos médicos no hubiera corrido. Le propongo hacer una pausa, doctor, y ya para el cierre hablar un poquito de varios temas de actualidad, ¿se le parece? Pero con mucho gusto. Y un poquito, un recorrido rápido como para cerrar la charla. Con mucho gusto, Mario. Muy bien, hacemos la pausa, la última, ya venimos.